Bienvenidos a este nuevo video de Séptimo Arte y más, donde hablamos de películas y donde reflexionamos. El día de hoy llegó por fin el tema que yo estaba esperando, y lo estaba esperando porque dije, no, si tengo que escoger un día para mi cumpleaños va a ser libros. Y como el día siguiente es el día del libro, entonces todo cuadra perfecto. Entonces justamente hoy, Día de la Tierra, celebramos o nos adelantamos a celebrar el Día del Libro. Entonces les cuento, y tenemos noticias que vienen con un poco de todo, un poquito de todas las plataformas de streaming, un poquito de películas, otro poquito de series. Empezamos con una versión nueva de un libro, por cierto, de Jane Austen, que se llama Persuasión. Viene una nueva película para Netflix, protagonizada por Dakota Johnson, y se estrena el 15 de julio. Este mes, justamente hace 4 días, se estrenó una serie a través de Paramount Plus que se llama La Primera Dama. Y esta serie sigue a las 3 principales primeras damas de Estados Unidos durante la época de mandato de sus esposos, qué dificultades tuvieron, a qué se enfrentaron siendo esa primera cara del Estado. Todo eso lo compactaron en una serie que está ya disponible en Paramount Plus. Esta misma semana, el día domingo, se estrena una serie también por Starz Play que se llama Gaslit, que es una serie en la que narran muchas aventuras de varias mujeres, cómo ha sido ese trabajo entre ellas, a qué es lo que se enfrentan actualmente. Por otro lado, también la semana que viene tenemos una película que se llama The Offer, que es una película que narra lo que pasó detrás de cámaras para poder grabar El Padrino. Se estrena el 29 de abril por Paramount Plus. Otro de los estrenos que tenemos el mismo día, el 29, pero a través de Apple TV Plus, es Chicas Brillantes, Shining Girls. Un grupo de chicas se reúnen para hacer una película, una serie, entonces van a narrarnos cuál es el proceso creativo. Para los que sean fanáticos de Amor, Muerte y Robots, Love, Death and Robots por Netflix, ya está anunciada la fecha de estreno de la temporada número 3. La nueva lista de episodios se estrenará el 20 de mayo. Para que lo sepan, estén pendientes. Si les gustó esta serie que narran, son diversos como cómics, diversos episodios cortos que no tienen relación uno con otro. Hay algunos que tendrán una segunda parte en esta temporada 3. Una película que se va a estrenar todavía en noviembre, esto ya nos están anunciando, pero para el 18 de noviembre viene una película que se llama El Menú. Una pareja se va a casar o está casada, no entendí muy bien sinceramente la sinopsis, pero viaja a otro país a conocer a un chef muy famoso que les va a hacer el menú. Una película que quieren hacer competencia entre los Bridgerton y esta película que se llama La Lista de Malcolm o de Malcolm List. Es una película de época que se estrena el 1 de julio. De la plataforma Netflix. Si son fanáticos de Spider-Man, les tengo una mala noticia con respecto a la película de Across the Spider-Verse, a través del Spider-Verse. Lamentablemente sufrió un retraso y ya no se va a estrenar en agosto de este año como tenía previsto, sino que se va a estrenar el año que viene, el 1 de junio. La primera parte se estrenará el 1 de junio y la segunda parte
en 2024. Y finalmente, una película ganadora del Festival de Cine Independiente, el Festival de Tribeca, llegará a Amazon Original este 15 de julio, que se llama Don't Make Me Go, No Me Hagas Irme. Es una película dramática en la que un padre descubre que está en sus últimos días y decide pasar esos últimos días en compañía de su hija adolescente. La curiosidad de la noche: cómo no podemos salir del tema de películas basadas en libros, sabiendo que muchas de las películas, muchas de las series empezaron en libros, empezaron en cómics incluso. Entonces, esta es una de las más recientes y es de 50 sombras de Grey. Todo el mundo conoce esta historia de cómo el señor Christian Grey se enamora de Anastasia Steele y viven un tórrido romance entre sadomasoquismo, X, Y o Z. Pero resulta que muy pocas personas saben que el libro en realidad empezó como un fanfiction. El libro de las 50 sombras de Grey comenzó como un fanfiction, una versión de un fans en lo que hubiera sido qué pasaría si Edward Cullen fuera humano y fuera justamente un sadomasoquista. Entonces es un fanfiction de Crepúsculo. Por eso hay tantas similitudes entre la forma de actuar de Anastasia y de Bella. Por eso hay tantas similitudes en la familia de Edward. Por eso es que hay tantas adopciones, ¿verdad? Si no se habían dado cuenta, pues ahí les he hecho para que cuando lean el libro, cuando vean la película, comparen nada más los personajes. Antes de anunciar al ganador de esta semana, yo tengo una pregunta para todos los participantes que es general de todo el tema. Y justamente cuando vemos películas basadas en libros, normalmente tenemos como la piquiña de ir a leer qué es lo que realmente dice el libro, ¿no? Y después comparar qué es lo que sucede en la película. Pero al mismo tiempo nos da cierta curiosidad por lo que podemos llevar del libro o de la película a nuestra vida diaria. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto influye la lectura en nuestra vida diaria? ¿O qué tanto puede influir lo que dice una película, lo que dice la lectura de esto en nuestra vida? Hola. Aló, hola. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Tenía hermanas desaparecidas. Pero nos acordamos de ti aquí, como te dije, aquí nos acordamos de ti. Gracias por tanto cariño. Yo también los extraño los viernes. La pasé muy bien, excelente. Cada vez que las sábanas, siento que me reseteo. Me alegro. Gracias, yo también los extrañé muchísimo. Mira, tú sabes que increíblemente yo soy floja para leer, lo reconozco. Okay. Pero por mi profesión obviamente tengo que leer. Y cuando hay una lectura que me gusta, por supuesto que me quedo enganchada y eso es una cosa impresionante. Y eso me sucedió con Harry Potter. Okay. Yo, cuando sacaron las películas, ya yo había leído los libros. Okay. Entonces, cuando yo vi La Piedra Filosofal en el cine, yo parecía una niña. La emoción era impresionante porque cada vez que iba saliendo un personaje, lamentablemente yo fui con una amiga y ella no había leído el libro. Entonces, cada vez que iban saliendo los personajes, y yo, este es Hagrid,
este es Don Diego, este es Harry, este es el mío, o sea, este es Hermione, yo lo iba y sentí una emoción porque las personas eran tal cual como las describían en el libro y tal como yo me las imaginé. Entonces, los libros tienen ese beneficio que te llevan a trabajar la mente. Claro. Y hay muchas cosas que uno sabe, que no sabe que la sabe. Okay. Porque eso es verdad, el subconsciente. Entonces, leer es un ejercicio brillante, beneficioso para la mente y, por supuesto, para el crecimiento personal del ser humano. Porque hay cosas que uno lee entre líneas y uno piensa que no le diste atención, que no le prestaste atención y sí, tu subconsciente va a tomar tu información. Por eso es que yo no sé si a ustedes les ha pasado que están hablando de un tema que tú piensas que no sabes y sí sabes. Pero fue que lo leíste y entonces leer es sumamente importante. Y con respecto a las películas basadas en el libro, no hay nada mejor que haber leído el libro antes de ver la película. Porque entonces ahí es donde tú dices están las comparaciones. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ok. Entonces debieron tener las comparaciones. Por ejemplo, cuando yo vi Harry Potter la 1, Harry Potter y la piedra filosofal, como te comento, pues sí tienen demasiadas expectativas. Y entonces yo esperaba el efecto de que a Harry le crecía el cabello muy rápido. Entonces me quedé como decepcionada. O sea, hay cosas, obviamente, en una película no te van a poner todo lo que sale en el libro. O sea, la película es un resumen bien concreto, bien puntual. Lo mismo me sucedió cuando vi Ángeles y Demonios. Ajá. Cuando vi Ángeles y Demonios, ya yo había leído el libro también. Entonces, es muy emocionante. Es muy emocionante, pero a veces también es muy frustrante porque esperas más de la película. O sea, tú piensas que en la película te lo van a poner todo como sale en el libro y es muy difícil, obviamente, por el tiempo. Pero sí es importante, es muy beneficioso la lectura. Claro, muchísimas gracias, Karen. Bueno. A ti. Bueno, yo discrepo un poquito en unas cosas, porque no todas, un poquito porque yo siento que no todas las películas son tan malas en comparación a los libros. Y yo soy una de las que digo, ok, a mí me gustó Harry Potter, tanto el libro como la película. Pero, por ejemplo, a mí no me gustó también El Señor de los Anillos, no me gustó tanto el libro como me gustó la película. Yo el libro lo vi, pero tediosísimo, y lo leí. O sea, leí los 3. Que no son 3 realmente, son 6, porque son 2 por cada tomo, ¿no? Son 2 en la Comunidad del Anillo, 2 en las 2 torres y 2 en el Retorno del Rey. Y soy de las que leo, no me aburro de leer, pero leí esos libros y para mí me pareció tediosísimo. Soy muy honesta, preferí 1000 veces la película. Lo mismo por Moby Dick, sinceramente. A veces como que le falta, y otras veces como que gracias a Dios como que la pusieron así, porque el libro, qué fastidio. Menos mal. Sí, como que el libro como que le sobra, ¿no? Le sobran páginas. Y a la película a veces como que, oye, le falta un poquito, pero depende de cómo se le trate, cómo se le haga el trabajo a la producción de la película. Creo que es una de las cosas más importantes. Leerte el libro
o sea, que los productores realmente se lean el libro, se sienten y digan, oye, esto es importante, esto hay que dejarlo, para que la esencia del libro esté en la película. Porque si no, nos perdemos de lo más importante y al final de todo nos quedamos en blanco, no entendemos nada. Pero ahora sí, vamos al debate real. Vamos a lo que de verdad nos importa aquí, y es justamente que tuvimos 2 películas en la votación, 2 películas que se estrenaron el mismo año, 2 películas con un elenco increíble que, si nos vamos a los libros, son muy similares a caracterizaron muy bien los actores a los personajes de los libros, y eso es lo que nos dio o nos metió de lleno en estos mundos fantásticos. Teníamos la Edad Media por un lado con El Señor de los Anillos, y teníamos el mundo mágico con Harry Potter. Esta última película fue la ganadora en la votación, 5-2. Entonces tenemos preguntas de la película Harry Potter, la piedra filosofal. La primera de las preguntas es: ¿nuestros miedos son más grandes que hacer lo correcto? Y pregunto esto porque en la película vemos cómo unos niños de 11 años, unos niños que están llegando a un colegio que no conocen, se enfrentan a cosas para adultos, o que se supone que deberían ser para adultos, ¿verdad? Que se supone que nadie debería pasar por allí, y resulta que estos 3 pasan como si nada. Tanto en el libro como en la película vemos que esas tareas eran creadas para que nadie pasara, para que nadie lo descubriera, y ellos se enfrentaron a eso. Bueno, Chalvet nos dice que tenía el poder. Chalvet nos dice: el miedo es como una soga al cuello. Con el miedo no se avanza a ningún lado. Sin embargo, hay que atreverse con miedo, y todo nos dice Aguamiel por aquí, se nos dice por aquí. Ellos tenían miedo, sin embargo, enfrentaron muchas cosas. Sí, te escucho, Cari. Ahorita sí. ¿Ah? ¿Sí me escuchas? Sí, ahorita sí. Ok. Mira, el miedo muchas veces te da el valor para enfrentar el propio miedo. Ajá. En aras de lo correcto, en aras de hacer lo correcto. Fíjate, en todas las historias de Harry Potter, o sea, ese era un trío maravilloso. Por ejemplo, Hermione, o sea, qué niña tan inteligente, tan brillante, y se sabía todos los conjuros, o sea, por ser tan excelente estudiante y por leer tanto, lo importante de la lectura. Tenía demasiadas herramientas. Y bueno, y ese bolsito maravilloso de Hermione, todos quisiéramos tener ese bolsito. Claro que sí. Sí, le decía una amiga mía que ese bolso de ella se parece al bolsito de Hermione. Hay de todo. Entonces, claro, por ejemplo, en la piedra filosofal, cada uno tenía herramientas. Harry siempre estuvo, por decirlo de una forma, en desventaja con Hermione y Ron, porque él no conocía el mundo de la magia. Claro. Había muchas cosas que él desconocía, mientras que Ron y Hermione sí, Ron por pertenecer a una familia de magos, y Hermione por todo lo que leía, era muy inteligente, muy brillante. Claro. Sin embargo, Harry había heredado poderes de Voldemort, que él no lo sabía, y sí, sobre todo el lenguaje Parcel. Entonces ellos, dentro de su inocencia,
dentro de su inocencia, entre comillas, porque unos niños de esa edad, o sea, todo lo que se atrevieron, yo pienso que a través de la misma inocencia y del mismo miedo, pero ellos tenían que hacer las cosas bien. Entonces ese mismo miedo les dio el valor para hacerlo. Sí. Y yo pienso que muchas veces en la vida nos pasa esto. Tenemos miedo, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas bien. Y a pesar de que tenemos miedo, tenemos. Entonces, si tienes miedo, hazlo. Con miedo, pero hazlo. Claro. Entonces yo siento que el miedo cuando el miedo te da esa fuerza, esa motivación. El mismo miedo. Claro, sí. Muchas gracias, Karen. Otra vez, que nos trajiste un poquito de todas las películas. Gracias. Traernos un poquito de todas las películas para que veamos que no es una cuestión que hicieron solo una vez. Exacto, no lo hicieron todas las veces. y uno vivió toda esa aventura y toda esa angustia, todo ese miedo también, uno lo sintió, o sea, esa emoción, esa angustia. El cliente también se mete en la película. Claro. Sí, esa emoción, esa cuestión también de cómo el miedo entonces los llevó a enfrentarse a todas esas cosas que le tocaban, porque en la primera película, bueno, iban con Dumbledore, fueron a buscar a Dumbledore, X, Y, Z, mira que van a romper la piedra filosofal, y Dumbledore no estaba. Entonces fueron ellos quienes tuvieron que enfrentarse al miedo de encontrarse con el profesor terrible para poder proteger lo que iba a traer a Voldemort en su época. Vemos incluso esto después con Neville, porque ellos no creían que Neville se les iba a enfrentar al final. De verdad, yo creo que lo vieron así como que le vamos a decir que es importante y él se va a apartar. Pero más bien Neville se cuadró, se preparó para enfrentarse a sus amigos para evitar que hicieran algo mal. Sí, a Neville el mismo miedo le dio valor, o sea, también se mete con la pregunta anterior. El miedo de Neville era palpable. En todos lados siempre recordamos a Neville como ese chico asustadizo, pero que al final de la película demuestra que tiene más agallas de lo que cree, que es más inteligente, que es más valiente de lo que él cree y de lo que demuestra a veces. Karen nos dice que por sus amigos hizo lo que tenía que hacer. Sí, lo vemos, y vemos en Neville un cambio. Vemos como su evolución desde esta primera película, desde el principio hasta el final de esta primera película, incluso desde la piedra filosofal hasta la reliquia de la muerte parte 2. Pero ese es otro personaje del que hablaremos más a profundidad después, porque él tiene una historia que también demuestra que en su miedo puede hacer muchas cosas que a partir de lo que todo el mundo a su alrededor cree, llega a ser uno de los héroes principales en la historia. Neville demostró que a pesar del miedo había que hacer lo que era necesario. Exactamente, o sea, él demostró que él tenía miedo, que él no sabía si lo iba a hacer, pero que tenía que enfrentarse para poder hacer lo correcto. La segunda pregunta es: ¿cuándo le damos valor a lo que pueden hacer los demás? Ya no se trata de ti, o de lo que puedes dar tú, sino lo que pueden hacer los demás. Porque vemos al principio de la película
que Hermione es la rechazada justamente porque es muy inteligente, como decía Karen, que leía mucho, a pesar de que era la más inteligente, siempre la dejaban como de lado. Hasta que en un momento fue lo que ella hizo, los ayudó a unirse. Y justamente gracias a lo que hacía Hermione es que ellos logran llegar a la meta. Salve nos dice por aquí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Bueno, la suerte es que ellos no tuvieron que perderlo, porque justamente no sabían que lo tenían. Luego justamente nos damos cuenta de que alguien tiene valor o de que la otra persona, lo que hace la otra persona también es importante cuando estamos casi a punto de perderlos o cuando ya los hemos perdido. Yo decía con respecto a lo que estás a preguntar antes, es que a veces valora, bueno, siempre, ¿no? Pero se valora también ese gesto, esa acción. En ese momento es cuando las personas, en sumo ese, decimos, pues, así esta persona, porque cuando no lo haces, no lo valoras, pero cuando no está ese gesto, esa acción, es algo que requiere darle valor. Es una prestación, no siempre es así. Sí, bueno, mucha gente le pasa así, es cuando ya casi lo hemos perdido. Entonces justamente intentar valorar a las personas desde el comienzo, desde el día 1, de decirles lo importante que son. Y justamente una de esas cosas es por lo que agradezco tanto en los programas, no es que crean que agradezco simplemente por, es parte del libreto, no, es una cuestión que sale, una cuestión que sale agradecer y decir gracias por estar. Siempre que en algún momento, y a veces me acuerdo, a veces no, porque un día que se me haya pasado, pero normalmente siempre busco decir gracias porque el programa es 50 y 50. No, vamos a cerrar la noche de hoy con una pregunta y digo cerrar porque de estas 5 preguntas tenía esta última que hoy yo dije, no, esta tiene que ir porque tiene que ir. Si hablamos de Harry Potter, tiene que ir. Y no es la casa, no tienen que escoger su casa hoy. Pero hay una escena en la que Harry se ve un espejo. Y el espejo dice al revés, ¿no? Esto no es tu cara, es tu corazón, el deseo. Y eso es lo que llaman el espejo de Oesed, justamente el espejo del deseo, pero al revés. Entonces, si te estuvieras viendo al espejo de Oesed, estuvieras viendo lo que más deseas, ¿qué crees que verías? ¿Te verías exitoso? ¿Te verías con una persona especial? ¿Te verías diferente, tal vez? Yo seguramente me vería sentada en una biblioteca rodeada de libros, algo similar, con muchos niños, algo así. Porque de verdad esa parte de educar y de leer son cosas que yo amo y que de verdad deseo transmitir, y en un futuro me gustaría que sea así, en una librería, en una biblioteca. Karen nos dice que ella se vería
conversando con alguien, escuchándolo y apoyándolo. Aguamiel dice que ella se vería realmente como es, observando el infinito. Pueden también decir que se ven con el hype a $20, con YouTube monetizando a $1,000. Todo eso también vale, eso viene también en el espejo de Oisés. En el caso de Harry, que tenía sus tíos, pero los tíos no lo querían, él veía a su familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, todo lo tenía en el espejo. Él veía de dónde venía. En cambio, Ron, que tenía una familia, se veía destacando. Y se veía destacando porque él sentía que al ser el menor no tenía tanto valor, no tenía tanta importancia como los demás. Y lo vemos porque justamente los primeros días él dice, no, la túnica era de mi hermano mayor, la varita también, incluso la arca. Son cosas que nacen desde lo que ellos creen que necesitan en el momento. Entonces también podrían necesitar, cómo ustedes se ven, todo eso también es importante y darse cuenta que ese deseo puede ir cambiando, puede irse modificando, puede ir mejorando. No solamente tal vez ayudar a una persona, tal vez ayudar a más. Hacer crecer ese deseo cuesta a veces, pero qué alegre da. Aguamiel nos dice, estar en el lugar donde quiero, oliendo el dulce aroma de los pinos, con la persona que ama, repleta de felicidad absoluta, haciendo lo que desea y en abundancia plena. Eso es un deseo. Eso es un deseo y es un deseo importante. Un deseo que debemos cuidar. Porque a veces ese deseo también nos puede salvar. Vemos como el deseo simplemente de obtener la piedra y evitar que Voldemort vuelva, porque no quería usar la piedra, pero sí quería protegerla, hace que Harry la obtenga. Que Harry la obtenga y haga algo más. Evite que Voldemort vuelva en ese momento. Y no solo es desearlo, es visualizarlo. Y no solamente visualizarlo, es trabajar el deseo. Desearlo, visualizarlo, sentirlo y trabajar también. Entonces, top 3 de este fin de semana. Para que no se nos olvide el top 3 de películas basadas en libros. En primer lugar, una de las primeras películas basadas en libros que vi antes de leerme el libro fue Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Si no se lo han visto, se los recomiendo, y si ya se lo vieron pero no se han leído el libro, también se los recomiendo. O sea, hoy tienen opción, leerla o verla, lo que ustedes quieran. Este libro para mí fue uno de los más cortos que leí, porque también tiene muchas imágenes, entonces como es un cuento para niños, es fácil de leerlo, sobre todo si tienes esa costumbre de ir leyendo. Por otro lado, tenemos una saga juvenil también que se llama Divergente, en la que ella tiene que ir, ella no encaja en una sola facción, sino que encaja en varias, y ella tiene que proteger su mente de alguien externo. Así que esta saga, basada en los libros, increíble. La tercera del top 3 es Bajo la misma estrella. Si no la han visto, se las recomiendo. Bajo la misma estrella está
historia donde dos chicos con cáncer se encuentran y viven un amor de días nada más. Las noticias de hoy, en primer lugar en Hive, bueno, de este bello proyecto, de esta bella comunidad, Ruta Blockchain tiene su challenge, su reto que se llama Mis Comienzos en Hive. Nos invitan a escribir acerca de cómo comenzaste en la plataforma, qué amigos te ayudaron, cómo te sentiste, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos el primer desfile de moda en Hive, porque se integró, se hizo una nueva comunidad llamada Red Carpet o la alfombra roja de Hive, en la que nos invitan a hablar acerca de tu estilo y de qué celebridades te han inspirado para crear tu estilo personal. Nuestra querida Liz Fabián nos invita, o bueno, desde su blog nos invita a el concurso del mes de mayo de Reír es Gratis, donde nos invitan a hablar de anécdotas con las madres, tías, abuelas, cualquier persona que consideres tu segunda madre. Y finalmente, la comunidad de movies y TV shows, películas y series de TV, tienen también un concurso en el que nos invitan a escribir acerca de por lo menos 2 series que a ti te hayan encantado, que te hayan gustado. Muchas gracias a todos por el día de hoy. La semana que viene volvemos a activar este Discord el día martes con Aventuras en Hive con Enmi, quien invita a un Hiver a contar toda su experiencia dentro de la plataforma. No se lo pueden perder. Puede estar a través del Discord o del Twitter de En Mi Mente. Lo pueden buscar. Los días miércoles nos vamos al espacio con Space Rosa, donde Alejandría y Vane nos hablan de diferentes temas. Esta semana que viene también tenemos un gran invitado de otra comunidad, así que recuerden que están invitados a las 8 de la noche. El día jueves, Daniel y Enmi se apropian del Discord completamente. Ese es su espacio ya de bloque Génesis, pero que tienen un gran valor porque nos cuentan todo sobre Hive. Preguntas que tengas de la plataforma, quieres saber cómo entrar, tienes dudas acerca de, el día jueves es tu día para hacerlas durante la noche. El día jueves es a las 9 de la noche. Y el día viernes volvemos a Séptimo Arte y Más. Y el tema de la semana que viene, lo voy anunciando, es bailarines. Entonces esta semana estaré escribiendo los resúmenes de las 2 películas escogidas que hablen de este tema, porque es día del baile justamente. El día lunes, cuando salga este video, muchísimas gracias nuevamente por la noche de hoy. Gracias por estar, gracias por todo lo que me brindan, gracias por hacer de este cumpleaños tan especial. Gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en el Discord de Ruta Blockchain. Chao.